Muy bien, hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de mitos luteranos y mitos calvinistas. Ya esta es nuestra tercera edición, ya llevamos en cada edición anterior hemos visto dos mitos, tanto luteranos como calvinistas, o sea que ya llevamos 4 y 4. El día de hoy no será la excepción y veremos dos mitos más, tanto del luteranismo como del calvinismo. Serán desmentidos por nuestros expositores, el profesor Andrés San Martín y el profesor Esteban Vázquez. Les pido a las personas que nos están viendo que dejen sus comentarios, que dejen sus saludos, que nos digan también de qué parte nos están viendo dentro de Chile, del extranjero, por favor, para que también sepamos hasta hacia dónde estamos llegando también. Junto con eso, doy el paso ahora a presentar a nuestros expositores. Por la parte luterana, desde Wittenberg, tenemos al profesor Andrés San Martín. Por favor, preséntese. Hola hermanos, hola amigos, buenas noches, Dios les bendiga. Muy alegre, muy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente en esta nueva sesión de mitos luteranos y calvinistas. Y bueno, agradecidos de la invitación y por supuesto esperamos tener un buen tiempo de conversación y diálogo por acá. Dios les bendiga. Muchas gracias, profesor Andrés. Y por el lado calvinista, desde Ginebra, tenemos al profesor Esteban Vázquez. Por favor, profesor Esteban, preséntese. Muy buenas noches, amigos. Un gusto poder estar con ustedes en este nuevo programa de los mitos luteranos y calvinistas. Dos nuevos mitos que vamos a estar viendo. Van a ser interesantes. Espero que sirva para la formación, la educación y la comprensión también de estas dos líneas doctrinales tan importantes de la Reforma Protestante del siglo XVI. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor Esteban. Muy bien. A la gente también pedirle que no se vaya escribiendo, aparte de sus comentarios y preguntas que se vayan dando, por favor pedirle si se está escuchando bien, se está viendo bien, para saber nosotros si es que hay algún tipo de problemas para solucionarlo. Muy bien. Habiendo ya presentados a nuestros expositores, yo paso a decirle a ustedes, a los que nos están viendo, los mitos que serán vistos el día de hoy. Por la parte luterana, como es de costumbre en este programa que estamos haciendo, tenemos dos mitos. El primero, que será desmentido por el profesor Andrés, o si es cierto o no, es que las 95 tesis fueron un acto revolucionario y punto de origen del luteranismo. Ahí se hará cargo el profesor Andrés de desmentirlo, o de afirmarlo también, puede ser. El segundo mito que también verá él será Lutero dividió el cristianismo. Esos son los dos mitos del luteranismo, que será respondido o desmentido por el profesor Andrés. Por la parte calvinista, por supuesto también tenemos dos. Tenemos el primero de todos será Calvino. Se dice que Calvino era frío, carente de una percepción espiritual. Y el segundo mito será los calvinistas, nada saben del demonio o de los demonios, etc. Entonces, los programas anteriores ha comenzado el profesor Andrés y en esta ocasión especial comenzará el profesor Esteban. Antes que todo, le quiero recordar también a los que nos están viendo que el programa será dividido de la siguiente forma. Comenzará el profesor Andrés sus 15 minutos exponiendo o desmintiendo, mejor dicho, el primer mito. Luego pasarán 15 minutos el profesor luterano para desmentir el primer mito luterano. Y pasarán 15 minutos nuevamente para el segundo mito y 15 minutos para el segundo mito luterano. Y como siempre tenemos la sección final de preguntas del público que serán respondidas por los profesores expositores de este programa. Así que sin más, por favor, profesor Esteban, póngase en pantalla, prepare el micrófono, se escucha bien y vamos con el primer mito. ¿Calvino era frío, carente de percepción espiritual? Buena pregunta. ¿Calvino era frío, carente de percepción espiritual? Vamos a partir por una lectura del libro Castalión contra Calvino. Aquí se indican algunas cualidades de Calvino. Dice, el rostro de Calvino
Es como un yermo, como uno de aquellos paisajes de rocas solitarios y apartados de todo, en cuya muda taciturnidad solo Dios está presente, pero nada humano. Todo lo que hace que la vida habitualmente sea fecunda, plena, alegre, floreciente, cálida y sensual, falta en este desolado semblante de asceta, sin bondad y sin edad. Todo es duro y feo, esquinado o inarmónico en este lúgubre y largo óvalo de rostro, la frente estrecha y severa, bajo la cual llamean como carbones encendidos los dos ojos profundos e insomnes. La nariz aguda y ganchuda avanza dominadora entre las mejillas sumidas, la boca delgada como cortada con un cuchillo, a la que rara vez vio sonreír nadie. Ningún cálido tono de carmín refulge de la piel seca y hundida, de color de ceniza y requemada. Es como si una fiebre interna le hubiera chupado, como vampiro, la sangre de las mejillas. Tan grises son sus arrugas, tan enfermizas y lívidas, salvo en los pocos segundos en que la cólera las inflama con manchas éticas. En vano trata la bíblica barba del profeta larga y ondulada en su descenso, cosa que todos sus discípulos y alumnos copian obedientes, de dar una apariencia de fuerza viril a este bilioso y amarillo rostro. Pero tampoco esta barba tiene jugosidad alguna ni ninguna plenitud. No baja en crujiente arroyo poderoso a modo de la de Dios Padre, sino que cae retorcida en una rala trenza, triste matorral brotado en un suelo de rocas. Un ardoroso estático requemado y consumido por su propio espíritu. Este es el efecto que produce Calvino en las tablas en que está retratado, y se estaría a punto de sentir compasión hacia este hombre excesivamente fatigado, rendido y agotado por su propio incendio. Pero al bajar la vista, producen súbito espanto sus manos siniestras, como las de un avaro, estas manos enflaquecidas, descarnadas, incoloras, frías y huesudas como garras, capaces de arrapiñarlo todo y que sabían retenerlo furiosas con sus tercas y ávidas articulaciones. No puede pensarse que jamás estos dedos, solo de hueso, hayan jugado tiernamente con una flor, ni acariciado el cálido cuerpo de una mujer, o que se hayan tendido hacia un amigo cordial y alegremente. Son las manos de un ser despiadado, y solo gracias a ellas se adivina la grande y cruel energía de dominio y posesión que durante toda su vida brotó de Calvino. Qué cara sin luz, sin alegría, qué solitario y repulsivo semblante el de Calvino. Es comprensible que nadie desee tener colgado en la pared de su cuarto el retrato de este despiadado, exigente y reclamador. El aliento le saldría a uno fríamente de la boca si sintiera sin cesar sobre su actividad diaria la mirada vigilante y acechadora del más entristecedor de todos los hombres. Mejor que por nadie podemos imaginarnos a Calvino pintado por Zurbarán, según su fanática manera española, tal como representó a Zetas y Anacoreta: oscuridad sobre oscuridad, apartamiento del mundo, residencia en cuevas, el libro ante los ojos, siempre el libro, y en todo caso una calavera o la cruz como único símbolo de una vida eclesiástico-espiritual, y todo en torno a una fría, negra, inaccesible soledad. Pues este ámbito de respeto entre su persona y la humana accesibilidad congeló a Calvino a lo largo de toda su vida, desde su más temprana juventud. Vistióse de idéntico despiadado color negro, negro el birrete sobre la reducida frente, mitad capilla de monje, mitad capacete de soldado, negra las amplias vestiduras con pliegues que caen hasta los zapatos, vestimentas de juez para castigar incesantemente a los hombres, vestimenta de médico que tiene que curar eternamente sus pecados y llagas, negro, siempre el color de la gravedad, de la muerte y de la inflexibilidad. Apenas Calvino apareció alguna vez vestido de otro modo, sino con el símbolo de su cargo, pues solo como siervo de Dios, solo con los hábitos del deber, quería dejarse ver y temer de los otros, no hacerse amar como ser humano y como hermano.
pero si es duro contra el mundo, también lo es contra sí mismo. Durante toda su vida mantuvo bajo su disciplina a su propio cuerpo, no concediéndole a lo corporal más que la más mínima ración de alimento y reposo, por razón de lo espiritual. 3 horas, 4 horas, cuando más, de sueño por la noche. Una única y frugal comida en todo el día, y esta tomada rápidamente al lado del abierto libro. Pero jamás un paseo, jamás un juego, una alegría, un descanso, y ante todo jamás una verdadera diversión. En resumidas cuentas, Calvino, en su fanático sometimiento al espiritual, estuvo siempre actuando, pensando, escribiendo, trabajando, pero jamás vivió ni una sola hora para sí mismo. Esta absoluta carencia de sensualidad, junto con su eterna falta de juventud, es el rasgo más característico de la persona de Calvino. No es milagro que también haya sido el más peligroso para su doctrina, pues mientras los otros reformadores creen servir a Dios de modo más fiel, si toman agradecido de sus manos todos los dones de la vida, mientras los otros, como seres humanos fundamentalmente sanos y normales, disfrutan de su salud y de los goces que ella da, mientras Zwinglio ya en su primer cargo parroquial deja tras sí un hijo ilegítimo, y Lutero cierta vez riéndose estampa esta frase: si la señora no quiere, lo hace la criada. Eh, Mientras los otros beben y banquetean y bromean, en Calvino todo lo sensual está plenamente reprimido, o solo existe de ello huella sombría. Como fanático intelectualista vive por completo de la palabra y del espíritu. Solo la claridad lógica es para él la verdad. Solo comprende, soporta lo ordenado, jamás lo extraordinario. De nada embriagador, ni del vino, ni de la mujer, ni del arte, de ninguno de los dones de Dios a la tierra ha exigido o recibido jamás placer alguno este abstinente fanático. Y voy a detener ahí la lectura. Queda mucho, mucho, mucho más de la forma en que se describe a Calvino en el libro Castellón contra Calvino. Entonces, que haya sido un sujeto frío, sin espiritualidad, bueno, desde el retrato que plantea el enemigo de Calvino, ¿no es cierto?, es tétrico, casi, como lo dice ahí mismo en el texto, un vampiro. Pero ¿qué dice Calvino en sus propios escritos? Eso es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que dicen sus enemigos? Fíjense que Calvino, cuando uno lee su catecismo, el Catecismo de Ginebra, lejos de ser una persona fría e insensible y que no tenga espiritualidad, en la pregunta 1 del Catecismo de Ginebra, dice: ¿cuál es el fin principal de la vida humana? Que los hombres conozcan a Dios, su creador. ¿No es eso una vida espiritual? ¿No es esa una vida teocéntrica, centrada en Dios? Calvino la tenía. En la pregunta 2 del Catecismo dice: ¿por qué razón llamas a esto el fin principal? Que los hombres conozcan a Dios, su creador. Porque Dios nos creó y puso en este mundo para que glorificáramos. Y es cosa justa que toda nuestra vida se destine y dedique a su gloria. Soli Deo Gloria, la manera en que Calvino va a identificar gran parte de sus trabajos. Dios nos creó y puso en el mundo para que le glorificáramos. Esa es una vida teocéntrica, una vida dedicada a la gloria de Dios. ¿No es eso espiritualidad? ¿Cuál es el sumo bien del hombre? Esto mismo, responde. En la pregunta 4, ¿cuál es la causa por la que tienes esto como sumo bien? Porque sin esta razón nuestro destino es más miserable que la de los animales, que son seres brutos. Pregunta 5, luego entonces vemos claramente que ninguna cosa de mayor desgracia puede acontecerle al hombre que esta, no vivir conforme a la voluntad de Dios. Sí, es verdad. Pregunta 6, ¿cuál es el verdadero y recto conocimiento de Dios? Cuando le conocemos para entregarle su propia y debida honra. Pregunta 7, ¿cuál es la correcta y segura manera de honrar a Dios? Cuando ponemos en Él toda nuestra confianza, al servirle obedeciendo siempre su voluntad, al invocarlo en todas nuestras necesidades, al buscar en Él la salvación y todos los bienes que se pueden desear,
y cuando procuramos solo a Dios conocer de corazón y de boca como autor de todos los bienes. Para que estas cosas se traten por orden y se expliquen más largamente, ¿cuál es la primera y principal de ellas? Respuesta a la pregunta 8. La primera y principal es poner en Dios toda nuestra confianza. ¿No es esa espiritualidad? Buscar la gloria de Dios, poner en el Señor toda nuestra confianza. Que cada uno de nosotros en su corazón ame a Dios y busque honrarlo y glorificarlo. ¿Frío? Tal vez aborrecedor del pecado, podrá decirse, pero que haya sido frío el pastor Calvino con esta forma de ver a Dios. ¿Y qué decir de su libro de la vida del cristiano? Algunas partes de su texto, por ejemplo, dice el principio fundamental de la vida cristiana, la renuncia a uno mismo. Parte diciendo el libro: Dios imprime en nuestros corazones el amor de la justicia mediante nuestra redención y nuestra comunión con Dios. La instrucción bíblica de la que hablamos conlleva dos partes, escribe Calvino. Una consiste en imprimir en nuestros corazones el amor de la justicia, al que de manera natural no tenemos ninguna inclinación. Otro es darnos una regla segura que nos impida errar aquí y allá y extraviarnos cuando organizamos nuestra vida. En cuanto al primer punto, la Escritura presenta numerosas y muy buenas razones para mover nuestro corazón a amar el bien. En diversos pasajes ya hemos enunciado y muchos citaremos todavía, algunos aquí. ¿Qué mejor manera de comenzar que exhortarnos para santificarnos porque nuestro Dios es santo? Y añade la razón: cuando estábamos perdidos como ovejas descarriadas y dispersos en el laberinto de este mundo, nos recogió y reunió junto a Él. Cuando se nos habla de la comunión que tenemos con Dios, debemos recordar que el vínculo para ella es la santidad. Eso no quiere decir que el mérito de ser santo nos haga entrar en la presencia de nuestro Dios. Antes de ser santos tenemos que consagrarnos a Él para que derrame su santidad sobre nosotros, para hacernos ir a donde nos llame. Como Dios en su gloria no tiene ninguna relación con la iniquidad y la impureza, tenemos que parecernos a Él porque le pertenecemos. Por eso la Escritura nos enseña que la santidad es el objetivo de nuestra vocación, el cual no debemos perder de vista si queremos satisfacer a nuestro Dios. ¿Por qué iba a librarnos del mal y la contaminación en los que estábamos sumergidos si fuésemos a seguir toda nuestra vida complaciéndonos con ellos? Además, la Escritura nos advierte que si queremos formar parte del pueblo de Dios, debemos habitar en Jerusalén, su santo lugar. Dado que ese lugar le es consagrado y dedicado a su honor, está prohibido contaminarlo y mancharlo con habitantes impuros y profanos. Así que el que anda en integridad y hace justicia habitará en el tabernáculo del Señor, porque no es propio que el santuario donde él habita esté sucio como un establo. Yo encuentro que son expresiones hermosas las escritas por el hermano Calvino, lejos de ser expresiones frías, intelectualistas, huecas, tal vez. No, yo veo que nos motiva hacia una vida de santidad, de entrega al Señor. Fíjese que su amigo Teodoro de Beza, que escribió el libro Vida y Ministerio de Juan Calvino, Teodoro de Beza conversa en una de las páginas que el 19 de diciembre, que era día sábado, Calvino fue confinado a la cama con la gota. El viento del norte continuó soplando con la mayor violencia durante 2 días consecutivos. Calvino, al oír a varias personas, dice: no sé cuál es la causa de ello, pero durante la noche pensé que escuché música marcial sonando en voz alta y no podía persuadirme de que no era realmente así. Oremos, os ruego, porque alguna cuestión de gran importancia está por ocurrir. Resultó que ese mismo día se libró una feroz batalla en Dreux, aunque la noticia nos llegó hasta algunos días después. Calvino, invitando a orar por unos ruidos de tambores marciales que él escuchaba. Una experiencia difícil de imaginar en Calvino. Prácticamente una especie de
de visión, de percepción de una realidad que sucedió días después. Entonces, ¿había espiritualidad en Calvino? Indudablemente que había espiritualidad en Calvino. Lo deja ver su institución cristiana, se le llamó el teólogo del Espíritu Santo, su amor a la santidad, a la vida cristiana, su entrega, la consagración. Así que no era un hombre frío, era un hombre que amaba al prójimo, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que amaba la vida, porque la vida había que vivirla para la gloria de Dios. Yo creo que eso es muy espiritual. Muchas gracias, profesor Esteban, por ese primer mito entonces desmentido. Queda claro de que Calvino entonces sí tenía la parte espiritual. Muy bien, entonces ahora pasamos con el profesor Andrés al primer mito luterano. Antes que todo, recordarle a las personas, por favor, vayan dejando sus comentarios, vayan dejando desde ya hemos visto el primer mito, entonces vayan haciendo las preguntas en la mente para luego escribirlas, para que después sean respondidas tanto por el profesor Andrés como por el profesor Esteban. Muy bien, ya lo veo en pantalla. Profesor Andrés, el primer mito luterano. Las 95 tesis fueron un acto revolucionario y punto de origen del luteranismo. ¿Es cierto? ¿Es mentira? Aclárelo, por favor. Gracias, hermano. Bueno, acto revolucionario y punto de origen del luteranismo. A ver, vamos a ir a la sabia Real Academia Española de la Lengua, y la segunda acepción de la palabra revolución es cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. En la tercera nos dice levantamiento o sublevación popular. O la cuarta, que tal vez sería lo más cercano a lo que nos convoca en esta ocasión, cambio rápido y profundo en cualquier cosa. Pues bueno, no es necesario entrar en una perorata muy extensa para darse cuenta que, sin duda, las 95 tesis lejos fueron de ser un acto revolucionario. Al contrario, sino precisamente un acto de sumisión de parte de nuestro padre Lutero hacia la persona a quien estaba dirigida en un acto de defensa, curiosamente, me refiero al Papa. Las 95 tesis, basta con leerlas, no son un ataque ni al Papa ni al papado. Son un ataque o una crítica. Es más, ni siquiera eso. Es un simple llamado al debate. Como nos dice el encabezado de las 95 tesis, por amor a la verdad y en afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones o tesis bajo la presidencia del ilustre doctor Martín Lutero. Y luego viene incluso pide un par de líneas más abajo que quienes no puedan estar presentes físicamente lo hagan ojalá por escrito. O sea, Lutero estaba con sus 95 tesis haciendo un llamado al debate, no ni siquiera debate, discusión, conversación, debate en el sentido correcto del término, no al estilo de los políticos que tanto nos aburren hoy en día. No, un debate, contraposición de ideas. ¿Pero por qué? Quedémonos con esa primera frase, por amor a la verdad y en afán de sacarla a la luz. O sea, Lutero, basta con leer el contenido de las 95 tesis, que evidentemente, claro, desde un punto de vista simbólico son el punto de origen del luteranismo, de la Reforma, pero a mi opinión eso ennegrece totalmente el verdadero significado de lo que fue el origen de la Reforma. O sea, el Lutero que escribió esas 95 tesis estuvo lejos de ser un Lutero reformador, lejos de ser un Lutero, valga la redundancia, luterano. Al contrario, el Lutero que escribió, y ya vamos a ver por qué insisto en la palabra escribió y no otra, las 95 tesis, es un Lutero devoto católico. O sea, la verdadera conversión de Lutero al no catolicismo, para no decir todavía luteranismo, recién se puede hablar fines del 1518, principios del 19, y con sus escritos ya polémicos en 1520. Y estamos hablando, es cierto, uno dirá apenas un año y medio, un poco más,
pero bueno, estamos hablando en la época en donde la gente tenía la mala costumbre de morir rara vez después de los 40 años, por lo tanto, un año era bastante tiempo. Pero incluso si se trata de considerar revolucionario en las obras de nuestro doctor, por ejemplo, en total, si bien es una cosa que se puede interpretar, por cierto, 21, a opinión de este servidor, 21 de las 95 tesis declaran en mayor o menor grado su lealtad al Papa y al papado. Por ejemplo, la tesis 42, yo creo que si de verdad fueran estudiadas por nuestros amigos protestantes, incluso luteranos, ¿por qué no? Son bastante desilusionadoras o desilusionantes las 95 tesis. No van a haber un contenido doctrinal, o ya que comenzamos con este bello trabajo con el tema de las solas, no van a ver aquí sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, no. Esto es simplemente un documento escrito, dirigido, es pensado en llamar al debate, al sano debate, con los delegados del Vaticano que estaban vendiendo las indulgencias, encabezados por el frívolo fraile dominico Johannes Tetzel. La tesis 42, por ejemplo, dice: debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa en manera alguna que la compra de indulgencias se compare con las obras de misericordia. ¿Qué ataque podría haber ahí? ¿Qué llamado a revolución podría haber ahí? No hay un acto de una suerte de declaración de independencia. O más adelante, la 50 creo que es aún más rotunda en este punto. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y huesos de sus ovejas. Y luego continúa en varios, como les digo, en un total, a opinión de este servidor, de 21. 21 de esas tesis afirman con mayor o menor fuerza la lealtad de Lutero al Papa y al papado. Por eso, insisto, no fue un punto de no retorno, no fue un punto demarcatorio de un antes y después. Sé que con estas afirmaciones probablemente les estoy, como decimos acá en Chile, aguando la fiesta a muchos de nuestros hermanos. Para que cuánta pompa y ceremonia se hizo incluso acá en nuestro querido país, cuando el año, si mal no recuerdo, ahí me podrá corregir alguien, el año 2004, el presidente de ese entonces, Ricardo Lagos, declaró el 31 de octubre como día de las iglesias protestantes y evangélicas, día feriado, primera vez en la historia de Latinoamérica o de América en general, que una fecha vinculada al mundo evangélico era declarada día festivo. Mucha pompa, mucha ceremonia, tal vez algunos recuerden llantos de alegría en el Congreso de Chile, allá en Valparaíso. Pero lamentablemente eso desvirtuó totalmente el significado de lo que fue el origen de la reforma, que estaba lejos de comenzar ese supuesto 31 de octubre de 1517. Y por cierto, para continuar aguando la fiesta un poco, insisto, no hay nada de revolucionario ni en la intención, ni en los deseos de Lutero, ni en el texto en sí mismo. De hecho, fue tan poco importante las 95 tesis en los escritos de Lutero que Lutero literalmente jamás volvió a hablar de ellas. Está la famosa imagen de Lutero en la dieta de Worms, cuando en 1521 se enfrenta al emperador y le dice, y a él le piden que pida perdón por sus escritos. Nótese, por sus escritos, no por sus 95 tesis. Las 95 tesis eran un documento más entre otros. Lo que se esperaba de Lutero era que se arrepintiera de todas, independiente de si es que eran buenas o no. Y aquí voy a leerles parte de un libro excelente, por cierto, probablemente el historiador hispanoparlante más erudito que tenemos acá, César Vidal Manzanares. Dice una frase que la verdad que la primera vez que lo leía al querido doctor Vidal, pensé que este hombre no estará exagerando un poco, dije,
pero pasé bastante poco tiempo antes de darme cuenta que no lo estaba tanto. Y espero no se molesten conmigo. Pero dice aquí, nos dice el doctor Vial, se ha señalado un buen número de casos que el 31 de octubre de 1517 Lutero fijó las 95 tesis sobre las indulgencias en las puertas del castillo, de la iglesia del castillo de Wittenberg, como un desafío rígido, dirigido contra la iglesia católica. Y aquí la frase que más me chocó, y seguramente a usted le va a chocar igual: semejante versión es insostenible históricamente. En otras palabras, tanto para la opinión y conocimiento de su servidor, como para nuestro erudito doctor César Vidal, el acto, el famoso martillazo de Lutero en Wittenberg, clavando en la Schlosskirche las 95 tesis, ese acto no hay realmente absolutamente ninguna prueba de que haya sucedido. A veces hasta en algunas iglesias, no sé si en Alemania, pero acá en Chile sé que sí, se hace alguna procesión desde algún lugar medianamente cercano y llevan las 95 tesis, ahí como si fuera prácticamente la aparición de una Biblia. Y muestran ahí a alguien clavando el texto de las 95 tesis en la puerta de alguna iglesia evangélica. Pero, insisto, esa afirmación, que le he escuchado una cantidad de versiones, pero insólitas. Por ejemplo, alguien, quiero creer en una humilde ignorancia, esa persona, alguien decía es que como sabían que el 1 de enero iba a ser el día festivo, la gente entonces de los campos iba a ir el domingo 31 a celebrar, a estar en la misa del domingo, y que por eso Lutero publicó el 31 de octubre y no en otra fecha las 95 tesis. Pero pensemos en cómo era la mentalidad de la gente en aquella época. La gente, si la fecha era día domingo, si era lunes, si era miércoles, era la fiesta de todos los santos, por lo tanto la gente no iba a adelantarse a una fiesta y estar allá el 31 de octubre. O sea, mal razón habría habido, o sea, como que lo estamos viendo como que si fuera un día festivo moderno, en donde la gente hace un apartado de su tiempo. No, en esa época, si un día había que dedicarlo a la Santa Madre Iglesia, se le dedicaba. Daba igual si era un día laboral, si era un día de trabajo, de cosecha, lo que sea, ese día era para la Santa Madre Iglesia. Recién, más adelante, el doctor Vidal lo menciona en su libro, esta versión tan heroica de la publicación de las 95 tesis, fijadas en el castillo de Wittenberg, aquel supuesto 31 de octubre, es una cuestión que recién aparece ya con Lutero muerto por boca de su traidor amigo, Philipp Melanchthon. O sea, el que finalmente terminó quedándose con el luteranismo de su época. Por lo tanto, insisto, no hay ningún documento de Lutero, ningún documento o ningún escrito, nada que nos haga creer por boca de Lutero que Lutero haya hecho algo especial aquel 31 de octubre. ¿Qué es lo único que vincula las 95 tesis con el 31 de octubre? El documento en donde Lutero le dedica las tesis al Papa mismo, a través de su arzobispo, el arzobispo de Maguncia, Alexander. Y eso está fechado el 31 de octubre de 1517. Pero eso quiere decir que evidentemente las 95 tesis estaban escritas antes. Evidentemente una carta en aquella época no llegaba ni de un día para otro, ni siquiera de una semana para otro. Entonces, todas las elucubraciones que existen sobre el supuesto martillazo, o también para citar a un autor no evangélico, el doctor Vidal lo es, el erudito también, es historiador católico, Ricardo García Villoslada, que tiene una fabulosa, es más, yo diría que la más completa y la mejor biografía de Lutero. El tomo 1 se llama El fraile hambriento de Dios. El tomo 2 se llama En lucha contra Roma. Insisto, es la más completa biografía que existe de Lutero. Y él habla del acto revolucionario que nunca fue. Insisto,
motivos para creer que eso haya sucedido un 31 de octubre. Y más aún, basta con revisar las 95 tesis para ver que no fue un punto ni de inicio, ni un punto de inflexión, ni nada parecido. Insisto, el Lutero que escribió las 95 tesis fue un devoto católico que buscaba ingenuamente, eso es evidente, reformar, cambiar la iglesia, y ni siquiera la iglesia, algunos aspectos, sino exclusivamente el tema de las indulgencias o del mal uso que se hacían de ellas, no, ni siquiera de las indulgencias en su totalidad. Quería cambiarla simplemente de adentro y probablemente ni siquiera apuntando a la iglesia, qué sé yo, en Francia o en Italia o en lo que hoy conocemos como España, sino simplemente probablemente en su humilde Sajonia, nada más que eso. Por lo tanto, insisto, no hay nadie que pueda afirmar con certeza si hay una certidumbre de que este acto haya sucedido. Uno, un 31 de octubre de 1517, el domingo, por todos los motivos que hay. Y además, un último punto, si es que de verdad esto hubiera sucedido el 31 de octubre, con la escasa alfabetización que existía en la Alemania de esa época, ¿qué sentido habría tenido que Lutero publicara un documento en latín, no en alemán? Fue traducido posteriormente por sus seguidores al alemán, y en un lugar en donde solamente iba un público bastante selecto, no es que todos los católicos iban a ir el 31 de octubre. Por lo tanto, insisto, no hay motivo alguno realmente, insisto, creíble o aceptable para creer que ambos puntos, que haya sido un punto de inicio para el luteranismo y que incluso las 95 tesis hayan sido publicadas o hechas públicas aquel 31 de octubre de 1517. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Entonces, ahí se ve, lo acaba de explicar el profesor Andrés, se va el primer mito. Lutero, entonces, las 95 tesis fueron un acto revolucionario y punto de origen del luteranismo. Al parecer acá, se niega. Dejaría de ser un caballito de batalla, como se dice. Pasamos nuevamente, por favor, aquí mi hermano Cristian, ponga en pantalla, ahí lo veo, al profesor Esteban. Pasamos al segundo mito calvinista. Nuevamente, como siempre lo hago, antes de comenzar, recordarles a las personas que nos están viendo, por favor, dejen sus comentarios, vayan haciendo sus preguntas. Recuerden que cuando las preguntas ya están hechas y están proyectadas, ya no hay más tiempo para realizarlas. Entonces, las preguntas que vayan dejando ustedes quedan sin ser respondidas. Entonces, vayan dejándolas mientras tanto. Vamos con el segundo mito, entonces, calvinista. Los calvinistas nada saben del demonio. Pastor Esteban, ¿usted sabe algo de demonios? Sí, sí, sé algo de demonios. Sé algo de demonios. Tal vez esa acusación la hacen principalmente los carismáticos, ¿verdad? Los hermanos pentecostales, los evangélicos carismáticos, sean los que acusen a los protestantes en general, ¿no es cierto?, tanto reformados, calvinistas como luteranos, de ser ignorantes en cuanto al tema del demonio. Sin embargo, fíjense que en la época, la Edad Media, desde la Edad Media, había un fuerte énfasis en la demonología. Los calvinistas puritanos van a escribir textos respecto a la brujería. Y Calvino no quedó atrás en el tema, igual como también Lutero. Recuerden que tal vez el profesor debería hablarnos si es un mito o no, que Calvino le lanzó el tintero al demonio y quedó plasmada la tinta en la pared. Tarea para el profesor luterano. Pero sí, Lutero creía mucho en el demonio. Si usted lee el Catecismo Lutero, la cantidad de veces que se menciona al demonio es muchas. Y la cantidad de veces que se menciona al demonio en las confesiones y en los catecismos reformados son muchas. Vuelvo al Catecismo de Ginebra. En el Catecismo de Ginebra, Calvino va a nombrar al demonio en la pregunta 28, en la pregunta 269, en la pregunta 292, en la pregunta 290, en la pregunta 293, en la pregunta 291, va a estar el tema del demonio presente. Y con una muy buena teología, que es lo principal, una muy buena teología. Voy a partir leyendo la pregunta 28 de Juan Calvino,
en su catecismo ginebrino, dice: de los impíos y de los demonios, ¿qué hemos de entender? ¿También les son sus súbditos? Aunque no les gobierna por su Espíritu Santo, los tiene sujetos con su poder, como con un freno para que no puedan moverse sino según Él se los permita. Y también los hace ejecutar su voluntad para que hagan lo que Él quiere, aunque sea contra su intención y deseo de ellos, tanto de los impíos como de los demonios. Dios tiene el soberano y absoluto control. Es interesante, ¿eh? Es interesante aquí la perspectiva de la teología que presenta Juan Calvino. El demonio se encuentra bajo la soberanía de Dios. Dios lo tiene sujeto con su poder, lo tiene como amarrado, como a una bestia, con un freno, para que no pueda moverse, sino según el soberano designio de Dios se lo permita. Eso falta mucho en la teología de los carismáticos, que piensan que el demonio es un poder o tiene un poder que lucha contra el poder de Dios casi mano a mano, como echando una especie de competencia, de fuerza. ¿Qué provecho recibimos al saber esto? Mucho, escribe Calvino, porque sería para nosotros algo miserable si los demonios o los hombres malos pudiesen actuar contra la voluntad de Dios. Jamás podríamos tener paz al estar en peligro de lo que nos quisieran hacer. Pero como sabemos que los tales están frenados estrechamente por la voluntad de Dios, de tal manera que ninguna cosa pueden sino con su permiso, nos gozamos y estamos seguros. Dios promete ser nuestro protector y el defensor de nuestra salvación. Así que Calvino y los calvinistas y los reformados sí creen en demonios y tienen una doctrina sobre los demonios. Y aquí se presenta la soberanía de Dios que sujeta, controla, frena, retiene el actuar del demonio de tal forma en que no haga daño o no haga más daño que aquel que Dios le permita hacer. Vamos a ir en la pregunta 292. Pregunta 292. ¿Qué nos trae esta pregunta sobre el demonio en el Catecismo de Ginebra? Dice: ¿qué entiendes por la palabra tentación? Está hablándose del Padre Nuestro. La astucia y engaños de Satanás con las que siempre nos miente, y fácilmente seríamos embaucados si Dios con su favor no nos socorriese, porque nuestro entendimiento, por su natural vanidad, está sujeto a sus engaños, y nuestra voluntad constantemente inclinada más al mal que al bien. Sin el favor divino fácilmente nos daríamos por vencidos. Y aquí aparece entonces que Satanás es astuto, es el engañador, que siempre está mintiéndonos, pero no puede vencernos o engañarnos de una forma tan destructora que pudiéramos perder eternamente nuestra salvación, porque Dios, gracias a su favor, nos está socorriendo, porque nuestra naturaleza es vana, sujeta al engaño, y nuestra voluntad es tan perversa e inclinada al mal, más al mal que al bien, que si Dios no actuase cuidándonos, preservándonos, fácilmente el demonio nos vencería. Como pueden ver, los calvinistas sí creen en el demonio. Ya hay una doctrina basada y lo ponemos en el lugar que le corresponde. Eso también es muy importante, ¿ya? Voy a la pregunta 290. Está hablando, la pregunta 290 tiene relación con estoy buscando, a ver, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. La pregunta 290 dice, ¿cómo sucederá esto? Dice, gobernándonos Dios por su espíritu para hacernos amar el bien y aborrecer el mal,
seguir la justicia y huir del pecado, porque por el poder del Espíritu Santo, ahí está la espiritualidad de Calvino, el poder del Espíritu Santo, cuando los evangélicos dicen que nosotros no creemos en el poder de Dios, creo en Dios Padre Todopoderoso, declaramos y confesamos en el credo universal todos los domingos en nuestra liturgia. El poder del Espíritu Santo, podemos vencer al demonio, al pecado, al mundo y a la carne. ¿Ve? Aquí aparece entonces cómo se vence al demonio en su obrar para conducirnos al pecado o esclavizarnos al pecado. Somos, por el poder del Espíritu Santo, liberados del poder del demonio. Ahí nuevamente se está hablando de este enemigo. Voy a la pregunta 262. Estoy buscando pregunta, no es 262, es la pregunta 269. Sí, ya. ¿En qué sentido pides que venga su reino? Venga tu reino, también explicando el Padre Nuestro. Que el Señor multiplique cada día el número de sus fieles, que día en día los enriquezca y llene con nuevos dones de su espíritu. ¡Epa! Buena, ¿eh? Muy buena la frase de Calvino respecto a la espiritualidad que veíamos anteriormente. Además de esto, que haga alumbrar y esclarezca más y más su verdad, que manifieste su justicia y que Satanás sea ofuscado y desecha las tinieblas y toda maldad destruida. Es lo que pedimos cuando decimos venga tu reino. Venga tu reino es, Señor, ofusca a Satanás y desecha las tinieblas. Es lo que estamos pidiendo. Y ahí nuevamente vemos a Calvino mencionando el tema del diablo. En la pregunta 292, también del Catecismo de Ginebra, estamos viendo, pregunta 292. Ah, sí, ¿qué entiendes por la palabra tentación? La astucia y engaños de Satanás. Sí, ya habíamos visto esta parte, ¿no es cierto? Hablando de que Satanás es el mentiroso y es el engañador. Pregunta 293. ¿Por qué pides a Dios que no te meta en tentación? Pues esto es más propio del demonio que de Dios. Como Dios por su misericordia defiende a sus fieles y no permite que los engañe el demonio, ni sean vencidos del pecado, así también a los que quiere castigar, no solamente los desampara y despoja de su gracia, más aún los entrega a Satanás, para que sujetos a su tiranía, los ciega y da una reprobada mente, para que del todo sean esclavos del pecado. Aquí tenemos un decreto terrible que presenta Juan Calvino respecto al demonio. Ya primero habla de que en el caso de nosotros los creyentes, la gracia, la misericordia de Dios nos defiende y Dios no permite que el demonio nos engañe ni que seamos vencidos por él. Pero en el caso de los otros, de los inconversos, de aquellos que son pasados por alto en la elección divina, Dios los desampara y los despoja de su gracia, más aún los entrega a Satanás. Esto me hace recordar cuando el apóstol Pablo habla de aquel inicuo, impío, ¿no es cierto?, que convive con, o que tiene a su madrastra. El tal se ha entregado a Satanás. Bueno, eso tiene que ver con lo que dice Calvino en los estándares de Ginebra. ¿Creemos los reformados en el demonio? Claro, tengo acá un librito que hice hace un tiempo atrás que se llama Doctrinam de Demonología, Catequesis sobre los demonios, que lo hemos estado trabajando con los hombres reformados. De hecho, este jueves vamos a juntarnos otra vez para terminar sobre si los demonios pueden poseer a un cristiano o no. Y hemos leído este librito. En el Catecismo Mayor de Westminster, que es una declaración confesional de los reformadores, dice: Dios permitió que algunos ángeles cayeran en pecado y condenación voluntaria e irreversiblemente, limitando y ordenando dicho estado y todos los pecados de ellos para su propia gloria. Ahí tenemos el inicio de los demonios, ya este decreto donde Dios permite que estos ángeles caigan en pecado y condenación voluntaria e irreversiblemente, o sea,
están perdidos para siempre, limitando y ordenando dicho estado y todos los pecados de ello, y cómo Dios gobierna las acciones del demonio. Catecismo Mayor de Westminster, la respuesta a la pregunta 19, es lo que acabo de leer. Tengo también aquí el Catecismo de Heidelberg, la respuesta 9, o la pregunta 9 dice: el hombre, por incitación del diablo y su propia rebeldía, se privó así ya toda su ascendencia de estos dones divinos. La caída del hombre por instigación del diablo, por incitación del demonio. También es parte de la doctrina. No podemos hablar del pecado original o de la caída de Adán sin tener que hablar del demonio. 112 del Catecismo de Heidelberg, otra vez, que huya de toda clase de mentira y engaños como obras propias del diablo. Aquí nos dice cómo debemos escapar de la mentira, que es una obra del demonio. El demonio es el padre de la mentira y los cristianos no debemos mentir. Forma parte del apartado ético de lo moral que tiene el Catecismo de Heidelberg, y nos advierte que la moral cristiana tiene que enfrentarse al demonio. Pregunta 127 y también la 132, también del Catecismo de Heidelberg, dice: dado que nuestros enemigos mortales, como son Satanás, el mundo y nuestra propia carne, nos hacen continua guerra para que en esta vida luche contra el pecado y Satanás con una conciencia libre y buena. La lucha permanente y constante contra el demonio en la vida de santificación. La respuesta 1 del Catecismo de Heidelberg: que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró de todo el poder del diablo. Ahí está otra vez, el diablo, el demonio, Satanás. Así que creer los reformados, los protestantes reformados, en el demonio, en los diablos, indudablemente que sí. Y le leo algo rarísimo. En el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 105, en su respuesta dice: los pecados que se prohíben en el primer mandamiento son, da varios, y dice: todo pacto o consulta con el diablo. ¿Qué les parece? Todo pacto o consulta con el diablo ya se prohibía en el Catecismo Mayor de Westminster. Así que sí, creemos en el demonio, lo combatimos y lo vencemos en el nombre de Jesucristo y el poder de la palabra. Muchas gracias, profesor Esteban. Entonces, definitivamente, sí, creen los calvinistas en el demonio. Pasamos ahora, por favor, aquí nuestro técnico, ahí lo veo en pantalla, al profesor Andrés. Nuevamente recordarle, ya este sería el último mito que estaríamos viendo, y luego pasamos a la sección de preguntas para que lo respondan nuestros expositores. El segundo mito luterano. Lutero dividió el cristianismo. Por favor, profesor Andrés, ¿es cierto? ¿Es mentira? ¿Es un mito? Okay. Bueno, ¿Lutero dividió el cristianismo? Es un tema que, digamos, algunos podríamos decir que es una suerte de pregunta con trampa o falacia, de falso dilema. A ver, es indudable de que hubo un quiebre rotundo. La reforma llevó a una separación de la iglesia que existía. Pero, ¿cuál iglesia es la que existía? ¿Existía la iglesia cristiana? ¿Existía la iglesia en el sentido amplio del término? No. La iglesia, en primer lugar, estaba dividida tal vez bajo el alero del Papa, pero tal como el Vaticano hasta el día de hoy, la iglesia está lejos de ser, la iglesia católica, apostólica romana, perdón, está lejos de ser una institución unida, de ser una institución sin quiebres casi tan radicales como las diferencias que puede haber entre un calvinista como nuestro pastor, un luterano como vuestro servidor y eventualmente los más radicales de los pentecostales.
o incluso, ¿por qué no? Ahora que lamentablemente están tan de moda los neopentecostales al estilo brasileño, ese producto de importación no tradicional que lamentablemente ha llegado a amplias partes de Latinoamérica. Pero, ¿por qué? Las diferentes órdenes del Vaticano, ya sea desde las jesuitas, franciscanas, Opus Dei, etcétera, ¿creen ustedes que tienen comunión plena entre ellos? Incluso, o sea, incluso el mismo Ratzinger, Joseph Ratzinger, conocido también como Benedicto XVI, he leído a católicos teólogos, no viene al caso ahora enumerarlos, pero refiriéndose al mismísimo Papa como, de ese entonces, Ratzinger, decía, ¿por qué? Por el hecho de supuestamente él hacerle guiños al protestantismo, en este caso obviamente al luterano. Así como hay órdenes religiosas católicas férreamente protestantes, en particular anti-Lutero y antiluteranas, hay otras que literalmente se prestan para el movimiento ecuménico. Entonces, tenemos la teología de la liberación, la herética teología de la liberación, como ya lo he dicho en otras ocasiones, marxismo bautizado, nada más. De herejía por católicos y también, lamentablemente, por evangélicos, plagando, infectando todos nuestros seminarios acá, o la mayoría al menos, los de relativa connotación internacional, acá en Latinoamérica. Esa entretención europea, pero que tanto gustó acá en Latinoamérica. Por lo tanto, versus la iglesia católica más tradicional, que es todo lo contrario a las ideas que propugna la repugnante teología de la liberación. Incluso ahora con el motivo de los 500 años, hubo una avalancha de autores católicos que llenaban sus páginas de elogios al doctor Lutero. Mientras tanto es que tenemos aquí a un español, era que no, Alfonso Moreno, ya difunto hace varios años, en un libro que se llama Martín Lutero, Historia de una rebeldía. Yo pensaba cuando compré este libro que era simplemente una especie de hipérbole o algún tipo para referirse simplemente al acto de la reforma en sí mismo. Pero lean la página 84, un breve párrafo. La guerrilla religiosa le iba bien al doctor rebelde. Fray Martín está ufano de protagonizar una aventura que le hará célebre en el mundo entero. El diablejo de la vanidad le sube por el pecho hasta nublarle la cabeza. Vaya palabras. En cambio, hoy en día tenemos a católicos totalmente que piensan radicalmente que este caballero, como el mismo García Villoslada que les mencionaba recién. Pero bueno, el punto central, ¿dividió Lutero al cristianismo? No, Lutero en ese siendo, digamos, un poco más exactos en la afirmación, podemos decir que Lutero dividió el cristianismo dividido que ya existía. O sea, Lutero no es que haya habido un catolicismo unido o un cristianismo unido y que llegó el malvado heresiarca Lutero a dividir el cristianismo de la nada, como que del 100% ahora lo dividimos en dos y punto. No, y debo reconocer nuevamente que ahí aprendí mucho también del ya mentado doctor Vidal. Él también afirma en alguna ocasión en uno de sus libros precisamente eso, como un mito, el hecho de que Lutero ya dividió el cristianismo. ¿Por qué? De una manera muy concreta, muy tangible, no de interpretación, sino de conocimiento puro y duro. El cristianismo ya se había dividido 500 años antes, el año 1054. Literalmente, ni siquiera la mitad, más de la mitad, tanto en número como en territorio geográfico, más de la mitad del mundo cristiano dejó de ser católico. El famoso el cisma de Oriente. Insisto, estamos hablando del 1054, cuando los patriarcas el patriarca de Constantinopla se excomulga mutuamente con el Papa allá en Roma, causando el inicio de lo que conocemos hoy como la Iglesia Ortodoxa, en sus diversas ramas. Por lo tanto, o sea, piénsenlo, Lutero no estuvo ni por lejos
ni siquiera sumando al calvinismo, ni siquiera, tal vez después con la llegada de la reforma en Inglaterra, podría ser, no alcanzamos ni a llegar ni a un tercio de los católicos que, y hablo de gente, porque en porcentaje territorial, evidentemente, con la conquista de América por España, ni hablar, o sea, no somos ni el 15% en alcance territorial, los herejes protestantes. Sino que al contrario, insisto, en cambio, el cisma de Oriente, el 1054, se llevó aproximadamente el 60% de la membresía vaticana. No estamos hablando de una cosa menor, no estamos hablando de un pequeño grupo de herejes, sino un cisma gigantesco. Por lo tanto, Lutero no, digamos, si es que podría decirse que Lutero dividió algo, simplemente Lutero dividió algo que ya estaba gigantescamente dividido. Por algo, la Iglesia Católica sucumbió tan fácil por parte de muchos o muchos sacerdotes católicos, sucumbieron, comillas, tan fácil ante la herejía de este malvado doctor Fray Lutero, como acaba de decirnos el señor Moreno. ¿Por qué? Porque en efecto no estaba tan unida. La iglesia alemana, en este caso la iglesia católica en Alemania, era una iglesia derechamente despreciada. Era mal vista, era vista como la iglesia de una tropa de ignorantes que poco o nada tenían que aportarle al Vaticano allá en Roma. Que eran más bien un lastre, más que una oportunidad, no así como se veía la Iglesia Católica en Francia, en París o en Londres, allá en Inglaterra, ni hablar posteriormente con España. O sea, digamos, Lutero, además que el alcance original de la reforma de Lutero, insisto, se delimitó primero a Alemania, parte de Alemania, no toda, el norte de Europa, que es cierto, es un territorio no menor geográficamente hablando, pero en cantidad de personas hasta el día de hoy, Noruega son 10 millones de personas, Suecia creo que 8, Islandia no alcanza a llegar al millón, Dinamarca creo que por ahí unos 5 millones también. Finlandia, pero parcialmente Finlandia solamente, porque una parte de Finlandia le pertenecía al Imperio Ruso. Por lo tanto, decir que Lutero dividió el cristianismo así sin más, que había un cristianismo supuestamente unido y que llegó el heresiarca Lutero y lo dividió y causó una hecatombe, no. Es más, con Lutero muerto en 1546, recién estaba tomando ya fuerza la reforma ya en Ginebra con Calvino, todavía estaba comenzando, estaba por verse lo que pudiera pasar en Inglaterra con el cisma anglicano. Y evidentemente, todos fueron, por lo demás, no fue una reforma. Por eso siempre que hago clases y le insisto a mis alumnos, lo que sucedió fue las reformas del siglo XVI. No es que Lutero haya tomado el WhatsApp y le haya hecho, oiga, amigos de Ginebra, por favor, allá o primero en Berna con Zwinglio, veamos qué hacemos en contra de este malvado papa. No. Las cosas no funcionaban así, de hecho ni siquiera lo hacen hasta el día de hoy. No era que Lutero se coludió con los otros herejes que habían, sino que fueron procesos totalmente separados. O sea, a lo mejor, si la iglesia protestante hubiera sido una sola, y bien sabemos que no lo fue, podría decirse que Lutero en parte dividió el cristianismo, pero simplemente fue no sé, la gota que colmó el vaso, si lo quiere decir, siendo muy generosos, insisto, en el vocabulario, muy generosos. Pero tanto por sus intenciones como por su desarrollo y por su alcance numérico en personas y en alcance geográfico, lejos estuvo Lutero de dividir el cristianismo. Insisto, el alcance de Lutero no fue grande, gigantesco, como se podría pensar. Después de todo, insisto, ni siquiera toda la totalidad de Alemania adhirió, hasta el día de hoy, la zona de Baviera, y Baden también, cercano a Baviera, adhirió al luteranismo. O sea, y el luteranismo tampoco fue un movimiento así tan fuerte en un principio, con Lutero vivo, y más aún en los primeros años del Lutero muerto, los primeros 20 años después, era un movimiento bastante voluble, digamos, bastante débil.
Entonces, pensar que Lutero dividió el cristianismo desde la nada y que había un cristianismo fabuloso, fantástico, unido, como dice la canción, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, no, eso ni siquiera es verdad hoy dentro de las puertas del Vaticano. Lo único que los une es su santidad el Papa. Lo demás, insisto, todos tienen, por algo tenemos herejes dentro de la misma iglesia católica que deberían ser considerados herejes. Hans Küng, probablemente de los que están vivos, a menos que haya muerto este último año, lo ignoro, que critica la infalibilidad papal. O sea, precisamente por eso se le quitó la cátedra, pero por ser sacerdote no pudo ser excomulgado. Y curiosamente, primero era un gran amigo de Joseph Ratzinger, y el mismo Ratzinger se encargó de quitarle la cátedra. Entonces vemos un catolicismo que está dividido por dentro, tanto como nosotros tal vez la única diferencia con el mundo protestante es que nosotros no tenemos a una santidad del Papa, que nos da una falsa imagen de unidad. Insisto, nosotros vemos, ok, todas dicen Iglesia Católica Apostólica Romana, Parroquia Católica, como quieran llamarla, y decimos, ok, todos están igual. Pero basta con, insisto, cualquiera de las ciudades en donde alguien que nos esté viendo, ya sea en Chile o en cualquier otra parte de Latinoamérica y del mundo, van a ver las diferencias gigantescas que encuentran entre el cristianismo católico de manera interna, así, algunos lo dejan bastante claro. Es cosa incluso de ver cómo es la Iglesia Católica en toda Latinoamérica y compararla con la Iglesia Católica Europea, excepto la española. Ya que mencionaba a Joseph Ratzinger, tuve la oportunidad de leer todos sus libros que escribió hasta el primer tomo de su Cristología. O sea, al menos los que estaban en castellano, un total de más o menos 12 libros. Adivinen cuántas páginas le dedica al tema de la santidad de María, o a la iglesia tan mariana que nosotros acá conocemos acá en Latinoamérica. ¿Cuántas páginas? Ninguna, nada. Literalmente la palabra María, o Virgen María, Madre de Dios, etcétera, como lo entiende el dogma católico romano, está absolutamente ausente en el más alto y gran dogmático de la Iglesia Católica en todo el siglo XX. O sea, incluso hay católicos, recordemos, hasta el día de hoy, como se les llama, antiguos, que repugnan el Concilio Vaticano II, que pasó a la vuelta de la esquina, recién terminando llevándose a cabo en 1965, pero siguen siendo católicos romanos, a pesar de que continúan haciendo su misa en latín, le conceden una autoridad bastante limitada al Papa, pero nadie los ha excomulgado. Eso, insisto, demuestra que hasta el Vaticano mismo hoy está tan fraccionado como buena parte del mundo protestante, solamente que está bajo una más bien supuesta autoridad del Papa. Es cosa de recordar la visita que se llevó a cabo por Francisco hace un par de años acá en Chile, y se pudo ver bastante cómo habían sectores que estaban mucho más fervorosos con la visita de él que otros. Por lo tanto, insisto, de que le gustaba, como dice aquí el señor Moreno, la guerrilla religiosa al doctor rebelde, como lo dice, y probablemente que sí. Pero el Vaticano no necesitaba ni a un Lutero ni a un Calvino para dividirse, pues ya lo estaba de manera formal, como lo decía, con el Cisma de Oriente en 1054, así como también de manera extraoficial, como lo es con las órdenes católicas, insisto, no solo en la época de Lutero, sino hasta en la misma época en que usted y yo estamos viendo y escuchando este video. Así que en el sentido más riguroso del término, no, Lutero no dividió el cristianismo. Simplemente llegó a un cristianismo que ya estaba dividido y que solamente trataba de disimular su división. Nada más que eso. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, profesor Andrés, por desmentir entonces ese mito. Muy bien, entonces hemos llegado a la finalización de la exposición de ambos mitos, pero pasaremos a la última sección, que es que los expositores respondan a las preguntas hechas por ¿cómo podríamos decirle? Facebook vientes, por nuestra audiencia, para que suene más elegante. Muy bien, tenemos la primera pregunta, si no me equivoco aquí
Mi hermano va para el pastor Esteban, la calvinista, una pregunta calvinista. No sé si usted la puede leer ahí también para que, en caso que se lo olvide, la pueda releer. ¿De qué, dice así, de qué o para qué serviría desmentir que Calvino no era espiritual? ¿Qué se gana o qué se pierde al afirmarlo o al negarlo? A ver, ¿de qué o para qué sirve desmentir que Calvino no era espiritual? Bueno, es que el mito es que no era espiritual, ¿no es cierto? ¿Y qué se pretende entonces con ello? Debe venir del ámbito carismático, ¿no es cierto? Con el objetivo de desacreditarlo. Cuando tú desde el movimiento carismático dices, esta persona no es espiritual, ya estás queriendo decir que es una persona, ellos lo dicen así, pura letra, pura letra. Y esa es una forma de descalificar, es una forma de marginar, es una forma de desautorizar a alguien. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, ante los movimientos carismáticos y evangélicos pentecostales que dicen que Calvino no era una persona espiritual, no permitir que ya no es un mito, sino una mentira, que esta mentira se propague, porque de esa forma se cierran las oportunidades para otros hermanos en las propias denominaciones evangélicas, pentecostal y carismáticas, que con este movimiento de las cuatro solas y de las de los 5 puntos del calvinismo, la gente le entró una comezón de estudiar, y de esa forma entonces se le desautoriza para que no se tomen los textos relacionados con la reforma protestante, y así evitar que se fraccione, ¿no es cierto?, esta, esta estructura denominacional jerárquica, opresiva también, al dejar ingresar las doctrinas de la reforma. ¿Y qué se hace entonces cuando tú quieres que un movimiento no ingrese, que no te fisure? Desacreditarlo. Entonces es importante aclarar que Calvino, es mentira que no era una persona espiritual. Es más, leyendo a Calvino, estimado hermano evangélico, carismático, pentecostal, leyendo a Juan Calvino, vas a conocer una gran teología sobre el Espíritu Santo. De hecho, se le llamó el teólogo del Espíritu Santo. Y se decía que en las 4 solas de la Reforma se debió haber dicho también sola espírita, o solo el espíritu, ¿ya? Son cosas que quedaron por ahí, pero también se señalaba eso. Entonces es importante aclararlo, ¿ya? Porque no solamente era un sabio conocedor de las Escrituras, sino también de la persona de Dios, no solo de la letra, sino también de la persona de Dios a quien él amaba y entregó toda su vida y servicio al Señor. Es importante dejar eso claro. Muchas gracias, profesor Esteban. Y después nos vemos nuevamente para contestar la segunda pregunta que le tenemos. Profesor Andrés, la primera pregunta para usted dice así. Pensando que el hecho de clavar la 95 tesis ha marcado la historia de la Reforma y muchos lo atesoran como un fuerte hecho de protesta, el negar esto, como usted dice que eso finalmente, por lo hecho histórico, por lo escrito, no pasó, y hacerlo masivo, ¿puede afectar negativamente a la misma Reforma? A ver, afectarlo, la verdad yo creo que incluso yo creo que no, de hecho no creo, estoy seguro de que no. ¿Por qué? Porque ni siquiera las mismas personas que dicen celebrar con tanto ímpetu, tanto ceremonia el famoso 31 de octubre, tristemente en una abrumadora mayoría, eh, poco o nada saben de del contenido de las tesis, del alcance que tuvieron y de la obra de Lutero mismo, así como también precisamente lo que nos mencionaba nuestro pastor respecto de la vida de Calvino. Entonces, que esto llegase a masificarse, cosa que espero, simplemente es un acercamiento humildemente a la verdad. No es algo que pueda realmente afectar. Insisto, si yo tuviera que darle, y de hecho lo haría, una fecha en donde podemos decir aquí comenzó este movimiento,
yo daría, sin lugar a dudas, a mi opinión, ese debería ser el verdadero día de la Reforma, el 10 de diciembre de 1520, al mediodía. ¿Por qué? Porque esa fue la fecha en donde Lutero se adelantó a la bula papal Exsurge Domine y quemó el documento de la bula eso sí, frente a la iglesia del castillo de Wittenberg, ya con lo cual quedaba insanablemente excomulgado. Eso es un hecho histórico, existen muchas imágenes de esa, y realmente como luterano, lamento que tanto en el mundo luterano como en el no luterano que dice seguir a Lutero, se omita tan grandemente una fecha tan fabulosa, tan gloriosa como esa. Pero que pueda socavar la reforma en sí mismo, no. Además que es un tema que ya es como que en el caso de los que somos chilenos que estamos acá mirando, bien sabemos que el 18 de septiembre de 1810 no estaba ni cerca de producirse la independencia de Chile, pero es conmemorado hasta el día de hoy como, y tristemente, como el Día de la Independencia. Y curiosamente, el 5 de abril de 1810, la famosa batalla de Maipú, pasó sin pena ni gloria, tristemente. Ahora se cumplieron los 200 años, el 2018. Entonces, y eso no quiere decir que vayamos a ser menos independientes de España de lo que lo somos. Entonces, realmente pensar que eso pueda socavar minúsculamente la reforma en sí misma, creo que no, de ninguna manera. No veo cómo. Además que por lo demás, debo reconocer que los que comparten mi opinión, o la opinión que yo he tomado, me he formado, la verdad que somos bastante pocos. No es una opinión muy popularizada. Así que no, dando una respuesta directa, no creo que eso suceda. Muchas gracias, profesor Andrés. También le digo que no se me vaya, sino que después le tendremos una segunda pregunta. Luego que responda ahora el pastor Esteban a esta segunda pregunta hacia el calvinismo. Dice así, también la tiene ahí en pantalla para que la pueda leer. Si los calvinistas creen en los demonios, ¿a qué se debe que no practican la liberación de estos y por qué hay tan poco material de esto mismo? Claro, tal vez sobre el tema del exorcismo no haya mucho material, ¿no es cierto?, de la época. Primero porque la Reforma tiene su historia, como lo ha estado diciendo el profesor luterano, Andrés. Tiene un contexto, todas las cosas tienen un contexto. La Reforma también tiene un contexto. Por ejemplo, se pregunta, ¿por qué no aparece temas de los dones del Espíritu? O no sé, otro tipo de cosas en las confesiones de fe, porque nacen dentro de un contexto. Y en ese contexto, digamos, la liberación de demonios, la expulsión de demonios, el exorcismo, es más una práctica de la cura pastoral, el ejercicio de la vida pastoral, más que el elemento confesional, que fue el énfasis del siglo XVI y siglo XVII. Pero sí hay bastantes textos relacionados con ello. Ya los puritanos escribieron muchos textos relacionados con la hechicería, con la brujería. Acabo de leer también de la Confesión de Fe de Westminster, del Catecismo Mayor de Westminster, ¿no es cierto? Una alusión al pacto con el diablo. Tenemos, hay material que no va a ser de las confesiones de fe, precisamente, porque pertenece al área de la cura de alma, la expulsión, el exorcismo, al plano de la cura de alma, más que al plano de la confesionalidad, de determinar, ¿no es cierto?, ante los príncipes, ante los reyes de la época, cuáles eran las doctrinas que creíamos los protestantes reformados. Yo conozco luteranos, ya calvinistas tal vez no, ¿eh? Calvinistas tal vez no he visto nunca, pero sí conozco luteranos que hacen exorcismo. Hay un libro muy, muy bueno, Ocultismo y Cura de Alma, de Kurt Koch, ¿ya? Luterano, donde hace un estudio, pero genial, fantástico, sobre la demonología, y presenta una serie de pasos para enfrentarse al demonio. Bueno, yo soy calvinista, y como calvinista escribí este texto relacionado con la doctrina de demonología, y también enseño cómo enfrentarse al demonio en el libro La nueva vida del cristiano, la nueva vida en Cristo, perdón,
También enseño cómo enfrentarse al demonio, así que sí habemos calvinistas que hacemos eso. Tal vez no serán muchos, pero los habemos, los hay. Muchas gracias, profesor Esteban. Y pasamos a la última pregunta para el profesor luterano Andrés, que dice así: desde su percepción y ya viendo la historia obviamente hacia atrás, ¿tiene algo que criticar del sigma que se provocó? Ok, me imagino que la palabra es cisma, probablemente. En primer lugar, la reforma, tanto luterana como las posteriores, a excepción de la anglicana, en sus primeros años, no fue un cisma, fue una herejía, y a mucha honra, por cierto. Evidentemente me sentiría bastante mal si es que un agente del Vaticano tuviera una buena imagen de la reforma luterana o protestante en general. Quiere decir que si nos critican es porque estamos haciendo las cosas bien, creo yo. Pero más allá de eso, o sea, ¿qué cosas se podría criticar? Evidentemente muchas cosas de forma, tal vez la rudeza en el caso, me estoy suscribiendo a lo que me compete, al luteranismo. Sí, evidentemente Lutero estaba lejos de ser un santo, tampoco era el demonio que nos quiere enseñar el Vaticano o algunos sectores del neopentecostalismo. Eh, pero no lo criticaría tanto en el sentido de como lo criticaríamos nosotros hoy. Pensemos, nosotros estamos viviendo 500 años después de que se inició todo esto. Por lo tanto, la diplomacia, o como se dice la frase que está tan de moda, lo políticamente correcto es parte del siglo XX en adelante, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. No un fenómeno que se haya dado en el siglo XVI. La rudeza del debate, de la ferocidad con la que se discutía, era propia del siglo XVI. Evidente, tal vez yo, no sé, pues habría tenido unas palabras no tan duras en contra de los campesinos, si bien no dejo de considerar que la revolución campesina fue un acto criminal, pero tal vez yo no habría apoyado de manera tan abierta, por ejemplo, que los príncipes se levantaran en contra de ella. Pero en lo que se refiere a la reforma, o sea, pensando puntualmente en el ataque, comillas, al Vaticano, creo que la verdad no hay algo de lo cual podamos retractarnos o ni siquiera disculparnos. Creo que al contrario, es algo que debemos fortalecer y que lamentablemente buena parte del luteranismo, o más bien dicho, la abrumadora mayoría del luteranismo, o de los que se hacen llamar luteranos, han tratado de licuar muchísimo sumándose al Concilio Mundial de Iglesias y entrando al movimiento ecuménico, que trata de hacer una especie de borrón y cuenta nueva. O sea, yo mejor lo plantearía de otra manera. ¿De qué habríamos de disculparnos desde un punto de vista doctrinal? Insisto. De la manera, de las formas, evidentemente siempre hay cosas que se pueden mejorar y ¿por qué no? Criticar. ¿De qué nos vamos a disculpar? ¿De poner la Biblia sobre la mesa nuevamente? ¿De redescubrir o demostrar la sola gracia, la sola escritura, la sola fe, el solo Cristo? La libertad de conciencia, o sea, al contrario, creo que lamentablemente el mundo tanto católico como el mundo secularizante han valorado demasiado poco la reforma, en primera instancia luterana y posteriormente las demás, en lo que hoy tanto se valora como es la democracia. Es cierto, Lutero no fue un demócrata al estilo, no sé, de Churchill, de John Adams en Estados Unidos, de Abraham Lincoln, de ninguna manera. No, fue alguien que ejerció férreo poder, tal vez demasiado. Eso, sí, si queremos hablar de un error, sí, perfectamente puede ser ese. Pero estábamos en una época, insisto, en la que la ferocidad, digamos, lo fuerte en el liderazgo era algo no solamente importante, sino también necesario. Evidentemente entiendo que mis amigos protestantes no luteranos van a estar en contra de muchos aspectos de la doctrina de Lutero, pero evidentemente eso ya es una cuestión de interpretación. Pero no creo, digamos, que haya, o sea,
a veces se nos habla de la autocrítica, pero yo creo que lo que esperan nuestros amigos no luteranos y posteriores, iglesias hijas, no de la Reforma, sino del siglo XIX, XX, más que una autocrítica, lo que a veces creo yo, lo que esperan es la autoflagelación. Y que, como lo he dicho, los hemos conversado tanto o sea, en las reuniones anteriores, tal vez lo que esperaban era un Lutero menos católico, cosa que, insisto, no veo motivo por el cual tendría, que menos de católico podría decirse. Que no lleguemos a los niveles de radicalidad de los que se llegó en el siglo XIX en adelante, no quiere decir ni por lejos de que la Reforma quedó a medias. Al contrario, Lutero, es cierto, ha hecho abajo una puerta y que, insisto, con el tiempo derivó en la democracia sana que se llegó a conocer. El mundo libre pensante no habría tenido lugar sin la Reforma. Y eso incluso lo reconocen historiadores no protestantes. Hay un libro excelente de un autor, creo que norteamericano, se llama La Reforma Involuntaria, de cómo él incluso lo dice a modo tal vez de positivo, pero dice que en efecto el libre pensamiento que se inició con la Reforma, el libre examen de las escrituras, derivó finalmente en el mundo secularizado que tenemos hoy. O sea, a tal nivel, y él no lo dice como crítica, lo dice como que ese mundo secularizado existe gracias a la Reforma, cosa que me imagino los amigos católicos deben compartir. Pero, insisto, ese era un peligro que había que aceptar. Si no, tendríamos que seguir atados al Vaticano sin la posibilidad de disensión alguna. Y que es cierto, insisto, lamentablemente los países luteranos son países netamente secularizados, especialmente Suecia. Pero insisto, prefiero eso al costo de haber tenido amarrada a nuestra gente a nuestros dogmas luteranos. Prefiero que la gente eventualmente, con el libre examen de la escritura, prefiera apartarse a tenerlos bajo el yugo de una inquisición en versión luterana, o en versión calvinista, en versión anglicana, la que quiera usted. Insisto, no es algo que me guste, pero insisto, la otra alternativa, ¿cuál era? Insisto, la dura inquisición y mantener encerrada a nuestra gente, le gustara o no. Era un peligro que evidentemente trajo sus consecuencias, pero nosotros como ya protestantes no tenemos por qué temer ese peligro. Si estamos firmes en la escritura, ¿por qué vamos a tener miedo de ellos? Muchas gracias. Y me quedo con usted, más que nada sin ofender al pastor Esteban, quería hacerle una última pregunta a usted. Un bonus track, por así decir. El pastor Esteban comentaba un acto que hizo Lutero de lanzar la tinta hacia la pared porque veía demonios. Según lo que usted sabe, ¿los luteranos creen los demonios? Con respecto, tomando esa imagen o ese momento. Sí, o sea, de acuerdo a nuestras confesiones, claro que sí. No, o sea, negar la existencia del demonio, sin duda que es algo que negarlo sería negar el texto bíblico mismo. O sea, Cristo mismo Satanás tentó a Cristo mismo, sería negar precisamente el principio de la sola escritura. Negar que un hecho tan radical, fuerte en la vida de nuestro Señor Jesucristo, sería negar algo tan importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Referido al famoso tintazo, como podríamos llamarlo, de que ese acto sucedió, de que llegó tinta de Lutero a esa pared, que hoy en día tiene un tremendo socavón porque la gente es supersticiosa, superstición en versión evangélica, tal probablemente luterana, y comenzó a sacar trocitos de ladrillo con la supuesta tinta, pero obviamente con el tiempo los guardadores del Wartburg pintaban de nuevo y la gente seguía sacando la tinta. ¿Cuál es mi interpretación de lo que sucedió ahí? ¿De por qué llegó a esa tinta? Recordemos, Lutero era precisamente, hablando de críticas, tenía una personalidad muy explosiva. Y probablemente no me extrañaría que eso haya sucedido mientras Lutero traducía su Nuevo Testamento, la Lutherbibel, y no sé, insisto, pensando en su personalidad, a Lutero le pareció malo algo que había escrito, algún apunte mal hecho, y en un acto de rabia lanzó la tinta hacia la pared. Lo cual, insisto, no quiere decir que el hecho de que él no haya afirmado que se le apareció el demonio, no quiere decir que no haya creído en unos. Al contrario, si hay algo que atormentaba a Lutero, eran las permanentes tentaciones en las que él se sentía que estaba siendo atacado por el demonio.
y de hecho probablemente esas tentaciones eran reales, o sea, no estoy diciendo que, o sea, Lutero de ninguna manera negó la existencia de los demonios. Insisto, por algo se sentía atacado por ellos. Por algo, siendo católico, creía plenamente en la necesidad de la confesión. Entonces, no, de ninguna manera creo que el luteranismo, al menos de acuerdo a nuestras confesiones, ya lo que hagan los luteranos, como lo he dicho, es otro tema. De ninguna manera podría decirse que no debiéramos creer en la existencia de ellos. Lo que pasa, disculpa que me extienda, es que no creemos en la existencia de los demonios al estilo neopentecostal, con este tipo de rituales que les gusta tanto hacer. O sea, eso es un tema muy distinto, ¿no? Lo cual no quiere decir que no creamos en ello. Y por cierto, una última aclaración. Alguien preguntaba por ahí, creo que un hermano de habla portuguesa. No, Lutero no era libre albedrista. Creo que hay uno en el primero de nuestras sesiones sobre los mitos, algo hablo de ahí. Y no, el luteranismo en muchos aspectos puede que sea libre albedrista, pero eso es herencia del mal llamado sucesor de Lutero, Philip Melanchthon. Lutero de ninguna manera. Como lo mencioné en esa ocasión, Lutero incluso escribió más sobre la predestinación y negó más el libre albedrío en cantidad de texto, más que el mismo Calvino, curiosamente. Muchas gracias, profesor Andrés. Muy bien, entonces hemos llegado al final de esta tercera edición de estos mitos luteranos y calvinistas. Muchas gracias a todos los que se estuvieron ahí. Damos paso para que cada uno de los expositores se despida de la gente. Comenzando por el profesor Esteban. Por favor, despídase de la gente que nos estaba mirando. Estuvo interesante la tertulia, ¿no es cierto? La jornada, este coloquio luterano calvinista. Siempre son interesantes. Sí, pues siempre son buenos, sí. No sé si continuamos con los mitos la próxima quincena. Tenemos que ver. Andrés, ¿continuamos con los mitos? ¿Sí? Sí, ya. Continuamos con los mitos. ¿Podremos en algún momento dado, estaba pensando mientras antes de despedirme, sería bueno que Andrés, como licenciado, ¿no es cierto?, en teología y profesor, y yo en mi trabajo también de la academia por el lado calvinista, abordáramos a la Iglesia Católica Romana otra vez en algunos temas, pero ahora ya con un luterano y un calvinista tratando a la madre, ¿no es cierto?, Iglesia, esa ramera que Lutero tanto detestó. Hay varias cosas que hay que aclararle a los hermanos, principalmente ahora con la onda ecuménica, principalmente estos argentinos que eran protestantes y se volvieron católicos romanos. Oye, esa peste ha crecido mucho, mucho, y ha afectado a muchos, ¿eh? A muchos. Yo creo que sería bueno que pudiéramos dedicarnos un tiempo a matar curas otra vez. Figurado, por si acaso. Matar en el sentido figurado, sí. por si acaso. Es que cuando a mí me dicen si yo soy cura, le digo, oye, yo soy come cura, le digo, come cura. Come cura. Yo no tengo problema porque no soy ecuménico, ¿eh? Yo tampoco. Profesor Andrés, últimas palabras. Sí, por si no ha quedado claro, no, tampoco soy ecuménico, no. Evidentemente cuando hablo de la Santa Madre Iglesia lo digo en el sentido tan no simpático como lo decía el Lutero mismo, ¿no? Pero bueno, sí, un agrado nuevamente estar acá. Esperamos, por un lado espero haberles aguado la fiesta sobre el tema del 31 de octubre a muchos. Lo lamento también en un sentido, sé que voy a causar mucha polémica, lo he hecho las veces en que se me ha dado la oportunidad de decirlo, pero insisto, creo que es un punto muy, muy importante como para mantener ese mito, de nuevo, digamos, no digo que no deba celebrarse, evidentemente es una fecha importante que así como nuestro 18 de septiembre llegó para quedarse, pero aún así, no veo por qué no tendríamos que explicar y hacer conocido su real significado y su real alcance. No, insisto, si me preguntaran a mí, Andrés, ¿qué es fecha a celebrar como luterano? El 10 de diciembre de 1520. Ni siquiera lo pensaría.
No, insisto, no estoy diciendo que reneguemos del 1517, no, por algo mi correo electrónico, luterano1517@gmail.com. Así que, pero bueno, un agrado nuevamente estar acá y sí, por supuesto, está a su servicio para hablar de nuestros, comillas, amigos católicos, por supuesto. Muy bien. Entonces aquí los trae en pantalla. Nos despedimos de la audiencia. Muchas gracias a todos. Gracias, ahí voy a nombrar algunos. A Tito Camaño, a Héctor, al Pastor Berengo, a Miguel García, a Gabriel también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos veremos en una otra oportunidad, sea de mitos, sea pegándole a los papas, sea pegándoles a los evangélicos. Nos veremos en otra oportunidad, hermanos. Hasta la próxima. Chao, nos Adiós. vemos. Nos vemos. Allá.